La primera ponencia la va a realizar la doctora Mercedes Vallejo, que es radióloga del Hospital Virgen del Rocío, y lleva por título Conceptos básicos de la ecografía musculoesquelética. Y también le he pedido que nos hable un poquito de la aplicación de los ultrasonidos en la ortopedia infantil. Muchas gracias, Mercedes. Lo que rogaría a los ponentes es que se atuvieran al tiempo, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer al comité organizador la invitación. Bueno, mi nombre es Mercedes Vallejo Márquez y soy radióloga del área de músculo esquelético del Hospital Virgen de Rocío. Y he preparado esta sesión junto a mi compañero José Lirola, que es traumatólogo pediátrico, que, bueno, sobre conceptos básicos necesarios para aproximarnos a la ecografía del sistema musculoesquelético, y vamos a dar unas pinceladas finales sobre las aplicaciones en ortopedia pediátrica. Este es el guión que vamos a seguir. A modo de introducción, el ecógrafo, como todos sabéis, es un ordenador que transforma ondas de sonido en electricidad y viceversa. Aquí podemos ver de diferentes tipos de ecógrafos en función del uso que le vayamos a dar. Desde unos ecógrafos más robustos, que son los que solemos utilizar en los servicios de radiología, a otros más ligeros, incluso estas virguerías que se conectan al móvil, que son muy útiles, por ejemplo, para localizar estructuras anatómicas muy concretas, por ejemplo, para quirófano. Esta transformación de un impulso eléctrico en un sonido, ¿no?, y al revés, transformar un sonido en energía eléctrica, lo conseguimos gracias al efecto piezoeléctrico, que tienen unos cristales que se sitúan al final de los transductores, que por eso es lo más caro de los ecógrafos, que son normalmente de cuarzo o de turmalita. Entonces, cuando recibe el impulso eléctrico, se transforma mecánicamente y genera una vibración, que es el sonido. Bueno, esta primera aplicación del efecto piezoeléctrico la tenemos en los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Aquí empieza todo esto, ¿no? Empezamos con los conceptos básicos. Cuando en la pantalla del ecógrafo vemos algo blanco, decimos que es ecogénico, y cuando vemos algo muy negro decimos que es anecoico, que sería, por ejemplo, algo muy blanco sería, por ejemplo, una litiasis, una piedra, ¿no? Y algo anecoico sería, por ejemplo, pues algo líquido. Entre ambos extremos tenemos una gama de grises, que hablaremos de hipoecogénico respecto a una estructura adyacente. Son todos ventajas en ecografía musculoesquelético del aparato locomotor, puesto que la mayoría de estas estructuras son muy superficiales, y eso nos permite hacer las ecografías con estos transductores lineales que son de alta frecuencia. Todo lo contrario a, por ejemplo, las ecografías que se hacen con los transductores convex de abdomen, ¿no?, que son de menor frecuencia y la imagen es peor. Además, como todos sabéis, pues nos permite realizar un estudio dinámico, puesto que a la vez que estamos explorando al paciente, estamos realizando la ecografía, estamos obteniendo la imagen en tiempo real de la exploración. Sobre todo a nivel diagnóstico, es muy útil comparar con el miembro contralateral siempre que esté sano, ¿no? Y luego, por supuesto, que eso sí que lo veréis a lo largo del curso, es una técnica muy útil en intervencionismo ecoguiado, porque permite ver en todo momento, en tiempo real, la punta de la aguja a medida que realizamos cualquier intervención, ¿no? Como desventaja, solo comentaros que en estructuras profundas, como puede ser la cadera, el muslo, o en gente obesa, en la que ya no podemos utilizar los transductores de alta frecuencia, sino los convex, pues ahí perdemos todas las ventajas que tenemos de alta frecuencia, de los transductores de alta frecuencia. Y que, bueno, también saber que a nivel diagnóstico, como radióloga que soy, por supuesto es una prueba más, y hay que tenerla en un contexto, en su contexto necesario. Muchas veces nos hace falta radiografía simple, TAC y resonancia para diagnosticar ciertas patologías.
Como sabía que había un foro un poco heterogéneo y esto normalmente, que es muy básico, nunca se explica, pues me gusta siempre comentarlo. Por convención, la marca del traductor, ¿vale? Si está colocado en un plano transverso, debe ir a la izquierda, correspondiendo esto al margen lateral izquierdo de la pantalla, que es la derecha del paciente. Si esto lo giramos, lo normal es que la marca vaya craneal, es decir, que la parte superior del paciente irá a la izquierda de la pantalla del ecógrafo. Esto lo podemos girar en 90 grados, como hacemos, por ejemplo, en la cadera del lactante, que nos facilita mucho luego las medidas. Algunas consideraciones más, por ejemplo, la profundidad. No es lo mismo explorar el músculo vasto intermedio, que es más profundo, por ejemplo, que el tendón rotuliano. Eso lo veréis muy bien luego en las prácticas con los ecógrafos. Aquí, cuanto más profunda sea la estructura, pues más pequeña se ve la imagen, y esto siempre se puede suplementar con el zoom. En cuanto a la ganancia, también muy fácil de entender cuando tengáis un ecógrafo en vuestras manos, pues nos permite incrementar o reducir la cantidad de ecos representados que recibe el traductor. Aquí tenemos una ganancia disminuida, muy aumentada, muy blanca la imagen, no muy anatómica, y esta sería una ganancia correcta. En cuanto a la ubicación del foco, nos permite realzar pues una zona de la imagen respecto a las demás, como veis en las marcas laterales azules de las imágenes. También podemos utilizar muchos focos, que esto sería lo ideal, porque nos permite una imagen muy óptima. Lo único que la imagen se enlentece mucho, entonces se hace la velocidad de barrido se hace bastante lenta. Por supuesto, el Doppler color es muy útil. El color, en este caso, por ejemplo, nos permite diagnosticar esta lesión sólida como una malformación arteriovenosa, ya que no estamos detectando estructuras venosas y arteriales que comunican entre sí. Y el Power Doppler es muy útil en musculoesquelético para el tema de las tendinopatías, ¿no? En este caso detectamos flujos de baja velocidad, pero no podemos valorar la dirección del flujo. Por supuesto, si vuestro ecógrafo tiene imagen panorámica, pues para estructuras muy longitudinales, pues es muy útil. Normalmente es un software añadido al ecógrafo que permite una superposición sucesiva de imágenes que se obtienen en tiempo real a medida que deslizamos el traductor, y muy útil, por ejemplo, para valorar la facialata, ¿no? La elastografía, que no sé si se hablará, mide el grado de elasticidad de una estructura como respuesta a una fuerza externa y nos permite representarlo en mapa de color. Y también muy útil en ciertas patologías, una reconstrucción 3D a partir de imágenes axiales de ecografía. Ya entrando en materia, ¿para qué nos sirve a los radiólogos de músculo esquelético la ecografía? Pues para lesiones musculares, en este caso una colección asociada a una lesión miotendinosa del tendón central del recto femoral. Para la valoración de hematomas, era una colección evolucionada postcontusiva del vasto intermedio. Para caracterizar las tendinopatías, muy útil el Power Doppler, ¿no?, para valorar esa neovascularización asociada a muchas tendinopatías. Para la valoración de estructuras tan pequeñas como las poleas, ¿no?, de los tendones flexores de los dedos. Muy útil para diferenciar entre lesión quística y lesión sólida, como en estos ejemplos que os muestro en la diapositiva, como en el de antes, ¿no?, el Doppler color. En este caso nos diagnostica la lesión, una malformación arteriovenosa de una lesión que, si no ponemos el Doppler, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y a modo de introducción al curso, ¿no?, por supuesto, como guía a cualquier intervencionismo que se pueda hacer de forma ecoguiada. En este ejemplo estamos realizando una artrocentesis de la cadera. Y a petición de Pedro vamos a ver qué aplicaciones tiene en ortopedia pediátrica. Fundamental, es una prueba fundamental para el diagnóstico precoz de la displasia del desarrollo de la cadera, y hay que darle realmente más importancia de la que se le da en nuestro medio, ya que en base a los hallazgos observados en ecografía y a la clasificación, pues se plantea el tratamiento. Nos basamos en el método de Graf. Graf es este señor, traumatólogo austriaco, que ha dedicado y sigue dedicando pues toda su vida a esta patología. Ha realizado millones de publicaciones y ha conseguido que la ecografía sea la prueba de screening de displasia de desarrollo de la cadera neonatal en Austria, Alemania y Suiza.
Él describe ampliamente su método y bueno, pues lo tiene traducido a muchos idiomas, incluido el español. Esta es la editorial que lo tiene en español, ¿no? Y la verdad es que quien se dedique a ello os recomiendo que se lo lea, porque la verdad es que está muy bien escrito y está muy bien. Te describe de principio a fin la técnica. Y cabe destacar el capítulo dedicado a la sala, a la posición del paciente, usando esta cama que deja prácticamente encajado al niño en decúbito lateral izquierdo, cómo tienes que colocar el brazo mecánico, tu muñeca. La verdad que es que está muy bien escrito. También te propone que realices el checklist de la imagen que hace falta para medir los ángulos en los que se basa la clasificación. Y bueno, estos son los ítems que hay que reconocer en la imagen antes de realizar las medidas, ángulo alfa y beta, ¿vale? Ya otras aplicaciones en pediatría sería pues la sinovitis transitoria de cadera. Hablamos de sinovitis, pues cuando tiene un derrame el paciente pediátrico mayor de 5 milímetros, o cuando hay una asimetría de 2 milímetros respecto a la cadera contralateral que está sana, ¿no? Por supuesto, para las artritis sépticas, el objetivo de la ecografía no va a ser caracterizar el derrame, sino si hay una sospecha clínica, detectarlo. Es decir, si no hay derrame, no hay artritis. Si hay derrame, sea como sea, y la sospecha clínica es alta, pues se realizará una artrocentesis de forma ecoguiada. Yo lo uso mucho para las fracturas, como método inicial, o cuando se hace solamente una proyección y me hace falta otra, pues en vez de pedir una complementaria, realizamos ecografía, ya que bueno, pues permite ver la disrupción de la cortical ósea. Y la verdad es que van surgiendo nuevos usos de la ecografía en ortopedia infantil, motivado por el hecho de que hay que evitar la radiación inherente a radiografía y TAC en esta población mucho más radiosensible que los adultos. Y estas son algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, para el seguimiento de las escoliosis ya diagnosticadas. Con el ecógrafo se va siguiendo las apófisis espinosas y esto genera una imagen en base a datos de posicionamiento. También para el empleo de la ecografía para el control del proceso de elongación de los tallos de crecimiento de distracción magnética, que normalmente se hace con escopia, pues bueno, se puede hacer por ecografía. Y a modo de conclusión, pues nada, nos hemos aproximado un poquito a la ecografía, conociendo algunos conceptos muy básicos. Tiene grandes ventajas en el aparato locomotor, es una gozada hacer ecografías de músculo porque las imágenes son maravillosas con los traductores de alta frecuencia. Hemos revisado las aplicaciones más frecuentes, tanto en adultos como en niños, fundamental para la displasia del desarrollo de la cadera, es clave para diagnosticarla y clasificarla. Y la verdad es que las aplicaciones van en aumento, sobre todo en niños en los que existe esta preocupación para evitar la radiación. Bueno, la bibliografía más relevante, ¿vale? Y muchísimas gracias.